Hallo, liebe Menschen aus dem Internet. Ich heiße euch jetzt herzlich willkommen. Bienvenidos a este nuevo episodio de esta serie sobre estudios de traducción. Les agradezco de nuevo por su interés, por sus likes, por sus comentarios, por su atención, por compartir. Muchas gracias. Ustedes son los que hacen esto posible. Estamos en una miniserie de 3 episodios acerca de la traducción de algunos pasajes de la Biblia. Ya vimos el libro de Daniel junto con algunos autores como Hurtado, Bolaños, Naida. También hicimos bastantes comentarios sobre Lutero y su traducción de la Biblia del latín y el griego antiguo al alemán. Después vamos a pasar a la traducción del género de la comedia. Vamos a ver a los muchachos de College Humor y vamos a ver la traducción audiovisual. Y después vamos a ponernos terriblemente críticos con el país de Estados Unidos. Así que estén muy pendientes. Hoy vamos a seguir con otro libro de la Biblia, un libro donde aparece un versículo cuya interpretación se va a constituir en un relato fundamental del mundo católico y cristiano que habitamos. Vamos a ver el libro de Isaías. Cielo y tierra, escuchen lo que dice el Señor. Según el artículo de Wikipedia, Isaías es uno de los profetas mayores, probablemente pertenecía a la aristocracia de Jerusalén. Fue un firme opositor a la política de alianza que tenían los reyes de Judá con imperios extranjeros y exhortó a la gente a confiar en la alianza con Dios. La obra del profeta demuestra sus grandes dotes para la poesía, con un estilo brillante, con precisión, con composición armoniosa, unas imágenes novedosas. Los académicos y los críticos coinciden en que fue el autor de los capítulos 1 al 12, del 15 al 24, del 33 al 35, mientras que la autoría del resto del libro es un tema de debate, porque digamos los capítulos 36, 37, 38, 39 están escritos es en tercera persona y se piensa que fueron escritos por sus discípulos. De acuerdo con el cristianismo, es el libro de Isaías el que va a anunciar el nacimiento, el sacrificio y la gloria de Jesucristo, y con esto también se va a anunciar el alcance universal de su creencia. Por lo tanto, en algunas ocasiones se considera que Isaías es el príncipe de los profetas, y esto último ya lo hemos mencionado aquí. Entonces, el año pasado, en nuestro video sobre la lengua universal, habíamos hablado acerca de la escena de Snatch, Cerdos y Diamantes, y habíamos escuchado una canción de Oasis que se llama Fucking in the Bushes, que hace parte de la banda sonora de esta película. Una de las primeras escenas muestra a 4 ancianos judíos que están hablando acerca de los traductores de la Septuaginta y en el diálogo mencionan un error de traducción. It's a nice story. It's just that. It's just a nice story. Catholic religion is based on a mistranslation. The Septuagint scholars mistranslated the Hebrew word for young woman into a Greek word for virgin, and this was an easy mistake to make because there was only a subtle difference in the spelling, so they came up with a prophecy. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and it was the word virgin that caught people's attention. Then it's not every day a virgin conceives and bears a son, but let's leave that for a couple of 100 years to stew, and the next thing you know, you have the Holy Catholic Church. En este episodio vamos a ver el encuentro de los estudios de traducción con los discursos feministas y vamos a ver más a fondo de qué se trata este error de traducción del cual nos hablan en esta película. Y vamos a hablarles del género y del feminismo y vamos a hacernos unas preguntas. ¿Será que los relatos bíblicos tendrán algo que ver con la forma en que percibimos a las mujeres en nuestras sociedades católicas y cristianas? ¿Será que esas historias están relacionadas con la forma en la que las mujeres se perciben a sí mismas? ¿Tendrá que ver lo uno con lo otro? ¿Será que las canciones de amor también influyen en los imaginarios que nos hacemos sobre los hombres y sobre las mujeres y sus relaciones? Los valses, las baladas, los boleros, el rock, el rap, la salsa. ¿Será que los personajes de la literatura también influyen en estos imaginarios? Puede que sí y puede que no. Y en todo caso aquí vamos a hablar de teoría de traducción y su encuentro con el feminismo. Y después vamos a hablar de valses y boleros y de los versos de Julio Jaramillo. Así que seguimos con Sherry Simon y Louise von Flotow. Simon y von Flotow son dos investigadoras que también son revisadas por Bolaños en su Introducción a la Traductología, Autores, Textos y Comentarios. Este libro del profe Bolaños es de 2016 y allí se ocupa de revisar varios autores que se ubican bien sea en la orientación de tipo lingüístico o en la orientación de tipo cultural, literario y filosófico alrededor de los estudios de traducción.
Sherry Simon y Louise von Flotow se adscriben a la orientación de tipo cultural. Vamos a ver a Simon hace apenas unos años, en 1996. La investigadora canadiense Sherry Simon escribió un libro que se llama Gender in Translation, Cultural Identity and the Politics of Transmission. Simon considera que el acto de traducir es una forma de compromiso con la literatura, que es un tipo de activismo literario. La investigadora pretende mostrar la forma en que los traductores contribuyen al debate cultural y a la creación de nuevas líneas de comunicación cultural. Simon agrega que para poder comprender la cultura actual en la que estamos viviendo debemos prestarle atención a factores como la identidad y el género. También se menciona que la afinidad emocional de las traductoras es un factor que va a influir en su trabajo porque, por un lado, muchas veces las traductoras deben traducir textos que les resultan ajenos y también extraños, y por otro lado, tampoco están de acuerdo con el contenido y con las premisas de algunos de los textos que tienen que traducir. El feminismo ha tenido un impacto importante en la teoría y la práctica de la traducción porque ha desestabilizado líneas establecidas, ha creado nuevas comunidades intelectuales y culturales y ha insertado nuevas tensiones ideológicas en torno a prácticas tan tradicionales como la traducción del libro de los libros, la traducción de la Biblia. En este sentido, el objetivo de Simon es acercar la traductología a los estudios culturales y convertir en objeto de investigación términos como cultura, identidad, género. Simon habla en términos de jerarquías y menciona el débil lugar que han ocupado traductores y mujeres. Para Simon, los traductores han sido vasallos de los autores y de la misma forma las mujeres han ocupado un lugar inferior con respecto de los hombres. Se menciona el imaginario de que el texto original es masculino, es fuerte, es generador, en cambio la traducción es femenina, es débil, es derivada, y por eso no debería entonces sorprendernos el lenguaje sexista que se utiliza para describir el acto de traducir, dominación o inferioridad, fidelidad y libertinaje. Traductore, traditore, según Bolaños, ese es el agobiante estribillo, es la metáfora de la fidelidad que se repitió durante tanto tiempo y que los investigadores ya no admiten más, y según la cual la traducción es una especie de traición, de falta de fidelidad con respecto del texto original. En cuanto a los estudios de traducción y el género, Simon anota que desde la década de los 80 se han presentado avances interesantes durante el denominado giro cultural, the cultural turn en inglés, donde se pasa de la pregunta por la forma de traducir y de obtener traducciones correctas a la pregunta por la función de las traducciones, por su divulgación y por las respectivas reacciones que suscitan. Surge el interés por las traducciones concebidas como documentos con una existencia material que a la vez circulan, amplían el conocimiento y ayudan a efectuar cambios estéticos. De igual manera, para la investigadora existe una relación orgánica entre la traducción como actividad y otras formas de comunicación. La traducción también es una práctica de escritura que refleja las tensiones que existen alrededor de la representación cultural. Dicho en otras palabras, la traducción se considera como un proceso de mediación que no está por encima de la ideología y que funciona a través de ella. Vamos a ver un ejemplo concreto. Consideremos las siguientes preguntas. A ver, para poder traducir literatura, artículos y otros contenidos feministas, ¿se debe ser feminista? La persona que traduce textos feministas es por lo tanto una persona que sigue el discurso del feminismo. El texto 10 días que estremecieron el mundo, en inglés 10 Days That Shook the World, es un libro del periodista estadounidense John Reed. Este libro es de 1919 y ese libro es el testimonio, es la crónica de los acontecimientos de la Revolución Rusa durante el mes de octubre de 1917. Este libro fue traducido al español por Ángel Pumarega para la editorial Alta Torre de Argentina. Tanto Reed como Pumarega son militantes comunistas. Por un lado, el autor John Reed, originario de Portland, en el estado de Oregon, se va a ir para Rusia a hacer el cubrimiento periodístico de la revolución y allá va a conocer a Lenin y va a conocer a todos los principales dirigentes de ese momento. Y por otro lado, Ángel Pumarego, que es de España, va a ser uno de los fundadores del Partido Comunista Español y va a traducir las obras de Trotsky y de otros autores por el estilo. Así que, como vemos, este es un ejemplo de cómo una obra de ideología comunista, escrita y redactada por un comunista, es a la vez traducida por un militante del comunismo que sigue esta ideología.
Ahora, puede ser que militar dentro del feminismo sea una condición, sino la única para estar en la capacidad de traducir estos textos y poder transmitir los mensajes de las feministas sin caer en sesgos y sin caer en interpretaciones sin fundamento. Más adelante, Bolaños, siguiendo a Simon, menciona la antropofagia cultural y la transtextualización. Se menciona a los hermanos Augusto y Haroldo Campos de Brasil. Ellos tenían una agenda política clara y por eso solo traducían autores que, según ellos, habían revolucionado la forma poética, y solo traducían autores como Pound y Joyce, y estas traducciones tenían la intención de radicalizar el lenguaje de la literatura brasilera. Según los hermanos Campos, los antropófagos eran capaces de digerir y de transformar todo aquello que viniera de Europa, y de esta forma podían obtener la creación y el resultado de modelos únicos y autónomos para el arte del Brasil. La transtextualización consistía entonces en desplazar los temas literarios europeos hacia el vocabulario modernista del Brasil. Los antropófagos querían destronar a los íconos literarios de Europa, llevándolos de las formas elevadas a las formas bajas, y esto en un impulso transgresivo y consciente. Es el mismo movimiento de Gustav von Aschenbach, el protagonista de La muerte en Venecia, que baja desde la burguesía de su apellido y de su familia hacia el mundo del arte, y es el mismo descenso de María del Carmen Huerta, que pasa de ser la hija de una familia de bien a habitar el mundo nocturno de los bares y de los temas de salsa en que iba la música. Vamos ahora con Louise von Flotow. Von Flotow presenta su posición sobre la temática del género y la traducción en su libro Translation and Gender, Translating in the Era of Feminism. Este libro es de 1997. Von Flotow parte de que el género es un constructo cultural y de que la traducción se concibe como transferencia cultural. Sin embargo, uno de los comentarios de Bolaños es que von Flotow no aclara bien a qué se refiere con transferencia cultural, y por lo tanto la investigadora no puede responder a los reparos que se han hecho en la disciplina sobre esta noción. Si hablamos de transferencia lingüística en el plano formal, se estaría pensando que las lenguas tienen las mismas formas sintácticas, y esto, como hemos visto, no aplica si comparamos lenguas como el español y el alemán. Si hablamos de transferencia cultural, vuelve y aparece el problema de la interpretación y de la manera como el traductor se apropia del contenido lingüístico y cultural del texto de origen. Y de esta manera no se transfiere el texto, sino que se recrea de acuerdo con las particularidades culturales, la realidad material, los valores y la ideología que tiene la comunidad meta. Von Flotow considera que la disciplina de la traducción hace parte de los estudios culturales, y menciona que tanto la traductología como los estudios culturales son interdisciplinarios, ya que comparten temas en común como las diferencias culturales de género y la manera como estas diferencias se revelan y se formulan en el lenguaje, y cómo estas diferencias se pueden transferir a otros espacios culturales que tienen condiciones de género distintas. Simon y von Flotow consideran que la traducción hace parte de los estudios culturales, pero para Bolaños esto sería una argumentación circular, porque aunque von Flotow habla de un carácter interdisciplinario que tiene la disciplina de la traducción, no ahonda en explicar esto. No se sabe cómo la investigadora entiende la interdisciplinariedad de los estudios de traducción, o si simplemente se trata de una proyección de la interdisciplinariedad de los estudios culturales. Vamos a traer un momento a Fedorov, que lo habíamos visto en nuestro episodio sobre los 12 años con Hitler. Fedorov considera que la traductología tiene una disciplina de base, que es la lingüística, por cuanto cualquier tipo de reflexión adicional sobre el proceso de traducción tiene que ver necesariamente con la textualización que hace el traductor a través de los medios estilísticos que pone a su disposición el sistema que tiene la lengua meta. Y esta concepción se justifica en la medida en la que, para Fedorov, cualquier reflexión literaria, cultural o política sobre el acto de traducir necesariamente pasa por el análisis del texto propiamente dicho. De esta manera, otras disciplinas suministran información adicional que sirve para comprender el proceso de traducción, pero que estas disciplinas también pasan por el análisis lingüístico y estilístico. Entonces, para complementar a von Flotow, para Fedorov no se trata de una interdisciplinariedad en el sentido del término, que implica un trabajo igual y mancomunado. Se trata más bien de una concepción jerarquizada donde la lingüística, la estilística
y la textolingüística ocupan el lugar primordial en la medida en que otras disciplinas no hacen reflexiones independientes de los productos de la labor del traductor. Según Bolaños, von Flotow es una activista y tiene una agenda feminista clara porque considera que la conciencia de género afecta la discusión internacional, la investigación, la comunicación. La investigadora refiere la famosa frase de Simone de Beauvoir que dice: On ne n'est pas femme, on le devient, no se nace mujer, se llega a serlo. Y esto se interpreta como que el bebé que nace con órganos reproductivos femeninos no crece simplemente como mujer, sino que llega a hacerlo por la sociedad en la que crece y en respuesta a las expectativas que la sociedad tiene de las mujeres. De esta manera, el producto final conocido como mujer sería el resultado de la educación y el condicionamiento, y este producto es diferente de acuerdo a aspectos culturales, étnicos y religiosos. Terminamos con los enfoques que presenta von Flotow y el comentario de Bolaños. Von Flotow sigue a la investigadora Deborah Cameron, que en 1985 escribe Feminism in Linguistics. Presenta dos enfoques en cuanto a la relación entre el lenguaje y las mujeres: el enfoque reformista y el enfoque radical. El enfoque reformista considera el lenguaje como un síntoma de la sociedad que lo crea, por eso se acepta que el lenguaje se pueda reformar y si se conservan las buenas intenciones. En cambio, el enfoque radical considera que el lenguaje es una causa importante de la opresión de las mujeres, es un medio a través del cual las mujeres aprenden y conocen su lugar subordinado en el mundo. Y de esta manera el enfoque reformista dio lugar a la creación de manuales de lenguaje no sexista, a talleres de educación lingüística, a agencias de planeación lingüística como la Office de la Langue Française en el Quebec, mientras que las mujeres se ven en su rol de individuo excluido en el enfoque radical, un individuo que el lenguaje patriarcal insulta y trivializa. Bolaños resume tres aspectos en los que el feminismo ha afectado la disciplina de la traducción. Primero, las traductoras han buscado escritoras contemporáneas para traducirlas a su propia cultura feminista. Segundo, el movimiento feminista define el lenguaje como un poderoso instrumento político y las mujeres que trabajan en la era del feminismo deben enfrentar asuntos como la intervención, la censura en la traducción, asuntos como determinar cuándo y de qué manera las traductoras politizadas corrigen un texto, asuntos como el carácter explícitamente político en el papel de las traductoras. Tercero, el interés por el linaje de las escritoras importantes para el feminismo va a crear un corpus impresionante de obras que hasta ese momento se consideraban perdidas y desconocidas, que incluyen anotaciones y críticas. Para Bolaños, este es uno de los aportes más importantes de von Flotow, la distinción entre los enfoques reformista y radical en cuanto a la relación del feminismo con la traducción. Sin embargo, para Bolaños queda abierta la pregunta de cómo se pueden integrar otro tipo de enfoques feministas que no partan de la concepción de que solo hay dos sexos, ya que algunas teorías feministas siguen funcionando en términos dicotómicos y maniqueos que identifican el origen de todos los males en el lenguaje patriarcal, y por eso estas teorías atribuyen al lenguaje, al instrumento como tal, propiedades que claramente corresponden es a los usuarios y a los hablantes de las lenguas, y es la diferencia entre lengua y lenguaje. Debe distinguirse claramente entre política y traducción. Entonces, agenda política o estudios de traducción en sí y como tal. Terminamos con esta cita de Bolaños. No creemos que la agenda política de las traductoras feministas pueda justificar simplemente argumentando que se está desmantelando los aspectos misóginos del texto original, entre otras cosas porque si efectivamente el original contuviera aspectos claramente misóginos, el hecho de corregirlos acarrearía consigo el falseamiento o incluso podría llegar a convertirse en un acto de revisionismo histórico y, en otras palabras, por satisfacer una agenda política inmediata, se podría falsear la historia con la consecuencia de que, por ejemplo, autores que son abiertamente misóginos fueran depurados discursivamente y su intencionalidad y sus acciones quedaran sospechosamente ocultas para los lectores del texto meta, que simplemente tendrían acceso a versiones en la lengua meta con ciertas marcas más o menos explícitas del discurso feminista.
Vamos ahora con nuestros textos paralelos y el análisis de las primeras palabras, de las primeras oraciones. Darum wird Jehovah selbst euch ein Zeichen geben. Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo al que pondrá por nombre Emanuel. El texto en hebreo original emplea la palabra alma, que en otros contextos se ha traducido por muchacha o jovencita. Ese término designa a una muchacha joven en edad de contraer matrimonio o incluso casada. La palabra virgen, que aparece en algunas traducciones, corresponde a la versión griega de los 70. La identificación de este hijo ha sido objeto de muchas discusiones. El judaísmo es una religión mesiánica. ¿Y qué quiere decir mesiánico? Que uno está esperando la llegada del Mesías que lo va a salvar a uno, y llevamos 2000 años de cristianismo y el judaísmo sigue existiendo, y esto quiere decir que para una parte de los judíos el Mesías no es Jesucristo, el Mesías no ha llegado. La figura de la Virgen María corresponde a un error de traducción que habían cometido los traductores de la Septuaginta allá en Alejandría, donde se hablaba era griego y los judíos que estaban allá ya no sabían hablar el hebreo. Los judíos siguen esperando el Mesías, y por eso es tan dura la crítica que vemos en el diálogo de la escena de Snatch, donde están estos cuatro ancianos hablando acerca de cómo lo que llama la atención de los cristianos es el uso de la palabra virgen. La versión griega de los 70 tradujo la palabra hebrea alma por la palabra griega paternos, que significa virgen. Y de este modo, el texto de Isaías se enriqueció con una perspectiva mesiánica que no poseía en su forma original. Según la Biblia del Consejo Episcopal Latinoamericano, esta relectura no carecía por completo de fundamento, porque las palabras de Isaías se fundaban en la promesa del Señor a David, es decir, en la palabra profética que contenía como un germen toda la esperanza mesiánica del pueblo de Israel, y esto también aparece en el libro de Mateo. Entonces imagínense ustedes lo importante que es traducir bien o no hacerlo, porque haciendo esto se puede generar todo un mundo que es el mundo cristiano en el que estamos viviendo hace 2000 años. Y nuestra versión en alemán, que es publicada por la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania en Estados Unidos, traduce la palabra hebrea alma de la palabra griega paternos, la palabra castellana virgen, la palabra castellana muchacha por la palabra alemana madura. Es decir, en el texto en alemán dice die Herangereifte. Die Herangereifte wird schwanger werden. Esa palabra viene del verbo heranreifen, que significa madurar. Entonces en alemán, y para los protestantes de Lutero, aquí tampoco hay una profecía acerca de una virgen que se va a embarazar y que va a darle nacimiento al Hijo de Dios. Y en términos de los procedimientos técnicos de traducción, aquí estamos ante una modulación léxica. Hay una gran distancia entre la palabra muchacha o joven y la palabra madura o mujer madura. Y eso son dos cosas distintas. Vemos cómo el alemán elude esta discusión que plantean los judíos acerca del error de traducción. El Señor se traduce por Jehová, y esto es un equivalente a cuñado, es una convención que es ampliamente aceptada. Zeichen se traduce por señal, es una traducción literal. El verbo geben también está uno a uno con su equivalente en castellano, dar. Y en la última parte vemos cómo para la palabra leche cuajada en castellano se traduce la palabra Butter en alemán. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre leche cuajada y mantequilla? Y esto es la misma pregunta que nos veníamos haciendo hace un par de episodios. Y es a esa pregunta por el uso de los sinónimos. Y esto tiene que ver con el campo de la semántica. Y esto también lo vamos a ver. Y con estos comentarios sobre la traducción de nuestro pasaje, con estas preguntas que nos hicimos sobre el género y el feminismo y la Biblia, hemos terminado este episodio tan chévere y tan bacano. Les tenemos una sorpresa, vamos a tener una entrevista con un intérprete profesional, vamos a traer a un invitado que ha trabajado en el campo de lo que se conoce como traducción simultánea. Vamos a hacerles unas preguntas a nuestro invitado, vamos a practicar nuestro inglés con esta entrevista y vamos a aprender algunas cosas acerca de la labor de los intérpretes, y eso va a ser la antesala de un episodio donde nos vamos a encargar de discutir la noción de modalidad de traducción. Todo esto y más vamos a seguirlo viendo en estos contenidos, así que estén muy pendientes. Les agradezco de nuevo su atención y su interés, sus comentarios, sus sugerencias, sus likes, todos son bien recibidos. Vamos a seguir hablando de estudios de traducción sobre una base cultural, vamos a seguir viendo historia, filosofía, lingüística, vamos a seguir viendo cine, música y literatura, y muchas de estas palabras en inglés, en alemán, en francés, en otros idiomas. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen guten Rest der Woche. Feliz resto de semana.